Bueno, invitamos al Espíritu Santo, que es nuestro maestro en esta mañana. Día tras día nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, enfrentamos una batalla que, como dice la Biblia, no es física, es espiritual. Pero esa batalla se libra en nuestra mente. ¿Dónde se libra la batalla? En la mente. ¿Usted cree que los pensamientos pueden cambiar los destinos? Los pensamientos son muy poderosos. Y pensamientos buenos, pensamientos ganadores, nos llevan a tener la victoria. Pero pensamientos negativos, pensamientos o mentalidad de perdedor, nos llevan al fracaso. Hoy hemos titulado este mensaje Mentalidad Ganadora. ¿Qué tal si haces así conmigo? A ver, mentalidad ganadora. Porque Dios, dice la palabra, que nos hizo vencedores, ganadores, nos hizo vencedores en todo. Diga conmigo, soy ganador en todo. Y realmente no se trata de que yo gane y el otro pierda, porque la Biblia dice que el Señor nos hizo vencedores a todos, porque cada uno de nosotros pelea una batalla en diferentes sentidos y que es diferente. Entonces, acompáñame a lo que dice Proverbios capítulo 23, verso 7. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Otra vez, si lo puede leer conmigo. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Lo que nosotros pensamos, eso es lo que somos. Diga conmigo, soy lo que pienso. Entonces es muy importante qué estás pensando. Porque tú te vas a desenvolver, te vas a comportar, vas a tomar decisiones de acuerdo a lo que tú estás pensando. Y Romanos capítulo 12 nos hace una invitación. Romanos 12, verso 2 al 3. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí del que deba tener. Más bien que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Pero recuerdo aquí como dice, no se conformen a este mundo, transfórmense por la renovación del entendimiento. Diga conmigo, transformación por la renovación de la mente. La otra versión dice, dejen que el Espíritu les renueve la manera de pensar. Y es que cada vez que Dios te quiere llevar a nuevas posiciones, este nuevo año en el que Dios te quiere llevar a ti a escalar a nuevas tierras, a nuevas victorias, Él necesita que tu mentalidad esté alineada con lo que Él tiene para ti. Si mi mente está contraria a lo que Dios tiene, no voy a poder entrar a esas tierras prometidas. La renovación de la mente es lo más importante para una persona que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, después que usted hace esa oración de fe, de recibir a Jesús como su Salvador, entonces empieza el proceso de renovación mental. ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo Dios opera en mi vida? ¿Qué planes Dios tiene para mí? Pero para que eso se pueda llevar a cabo necesito estar alineado con lo que Dios dice en su palabra. Entonces, llevamos muchos años pensando de una manera diferente a la manera de Dios. ¿Cuántos años demoró usted sin llegar al Señor? No sé, 20 años. Yo llegué a conocer al Señor a los 21. ¿Sí? Entonces llevaba 21 años, pero si usted llegó a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, llevó todos esos años pensando de manera diferente a como Dios piensa. Entonces va a llevar tiempo renovar nuestra mente. No es fácil, no es imposible, pero a través de la palabra de Dios vamos a empezar a pensar como Dios lo hace. Entonces, ¿en qué consiste la renovación de la mente? Tóquese aquí conmigo, ¿en qué consiste la renovación de la mente? El objetivo de la renovación de la mente es que tengamos una mente conforme a la verdad de Dios, conforme al poder de Dios, conforme a su gobierno, conforme a su justicia. Que no podemos seguir pensando como pensábamos antes. Acompáñame a revisar la historia de un hombre con mentalidad ganadora, me gusta muchísimo. Y él se llama Jonatán. Jonatán siempre es conocido en la Biblia como el amigo de David, ¿se acuerdan? Pero realmente Jonatán fue un gran valiente.
Jonatán fue un hombre que conoció a Dios y estaba alineado con quién era Dios. Por eso pudo ganar. En 1 Samuel, capítulo 14, verso 6, si está tomando nota, esta es nuestra cita central de hoy. 1 Samuel, capítulo 14, verso 6 al 15. El ejército de Israel estaba rodeado por un gran ejército, el ejército de los filisteos. Y el ejército del rey Saúl en ese momento ya había peleado varias batallas y estaba reducido, ya eran muy pocos y no tenían todo el armamento que tenían los filisteos. Y se cuenta aquí la historia que los filisteos eran millares de millares, que no se podían contar los soldados y que estaban armados con carros de guerra, con armamento, y Israel no tenía nada de eso y tenían mucho miedo. Esta es la historia, aquí la encuentra. Entonces, verso 6, crucemos hasta la avanzada de esos paganos. Le dijo Jonatán a su escudero, tal vez el Señor nos ayude porque nada puede detener al Señor. ¿Qué tal si lo lee conmigo? Tal vez el Señor nos ayude porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo mejor que te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo. Decidas lo que decidas. Muy bien, le dijo Jonatán. Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal de que el Señor nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron, miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán, suban aquí que les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 hectárea. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta la avanzada y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Y si usted sigue leyendo allí, dice que el Señor les dio una victoria contundente y les permitió perseguir a todos esos enemigos hasta que se oscureció el día. ¿Por qué? Por un hombre que tenía mentalidad ganadora, por un hombre que pensaba como Dios piensa, por un hombre que conocía a Dios. Entonces, Jonatán estaba seguro que si Dios estaba con él, Dios le iba a dar la victoria. No se dejó guiar por lo que vieron sus ojos. Recuerde, el ejército estaba atemorizado porque eran pocos respecto a los millares de los filisteos. Alrededor de ellos había armas, guerreros entrenados, y ellos se veían a sí mismos entonces como poquitos. Pero había uno que hizo la diferencia. Diga conmigo, ese soy yo. Uno en una familia que tenga la mentalidad correcta lleva a la victoria a su familia. Uno que ora por los hijos, uno que intercede por el matrimonio, uno que ora por los negocios, lleva a la familia adelante. Ahora imagínense que seamos más, en una casa todos alineados con la mentalidad del Señor. ¿Cuál fue la diferencia con Jonatán? Que Jonatán creyó en Dios. Entonces, la clave para renovar nuestra mente y pensar a la manera de Dios es conocer quién es Dios y confiar en Él. Hágale así al de al lado, ¿cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto conoces? Y hay gente que me dice, no, mire, yo me sé el Padre Nuestro y el Salmo 23. ¿Sí? Pero está bien que sepamos poquitas cosas, pero tenemos que aprender más de la palabra de Dios. O sea, tienes que profundizar más. Si tú quieres ser vencedor, si quieres ser victorioso, si quieres pelear las batallas a la manera de Dios, necesitas profundizar más en quién es Dios para ti. ¿Cómo es el Dios de la Biblia? ¿Cómo Él te quiere ayudar? Y cómo nosotros podemos desarrollar confianza en los planes buenos que Dios tiene para nosotros. Entonces, Jonatán dijo algo maravilloso y dijo, nada puede detener al Señor. Qué lindo, ¿cierto? Tu victoria está asegurada. Dígala conmigo, mi victoria está asegurada. Y eso va a traer a tu vida una paz tremenda.
Porque está empezando el año y a veces podemos estar como con incertidumbre. Ay, Señor, ¿saldrá bien? ¿No saldrá? El contrato, el negocio, ¿habrá la plata? ¿No habrá? ¿Cómo terminará este año, Señor? ¿Sí podré cumplir todas las metas? Acuérdate, tu victoria está asegurada. Vamos, dígaselo. Usted tiene que escucharlo. Mi victoria está asegurada. Nadie le puede hacer frente a Dios. Lo que Él decretó en los cielos se va a cumplir. Asegúrate de que estás conociendo a Dios, de que estás confiando en Él, entonces Él te va a respaldar. No hay derrota, no hay angustia, no hay incertidumbre para los que confían en el Señor. ¿Qué tal si lo decimos? No hay derrota, no hay incertidumbre, no hay enfermedad para los que confían en el Señor. Nuestra confianza puesta en Dios es la clave para poder vivir con esa mentalidad de ganadora. Dice Jeremías capítulo 9, verso 23. Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo, el Señor, quien muestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Entonces dice el Señor, no dejes que el sabio sea el que te diga que Él es el vencedor. No dejes que el rico, que el poderoso sea el que te diga o que te deslumbre o que te impacte. Dice el Señor, no, si algo tienes de qué vanagloriarte o jactarte es de conocer al Señor. Vamos, dígalo conmigo, estoy orgulloso de conocer al Señor. Por eso soy vencedor, por eso soy ganador, porque conocemos quién es nuestro Dios. Muchas cosas en este mundo nos deslumbran, ¿verdad? A veces los títulos, las posiciones, la riqueza. Pero el Señor está diciendo que es su presencia la que nos da la victoria. Entonces, la mentalidad transformada es la que nos permite conocer el amor inagotable de Dios. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Es que Dios me ama, Dios está conmigo, ¿sí? Una mente transformada conoce cuál es la justicia y la rectitud que viene de Dios. No es que yo he actuado bien, ¿sí? Es que Dios es mi justicia. Él dice la palabra que es mi abogado. Yo no voy a salir a pelear ni a defenderme porque Dios es mi abogado, Él es mi juez. Dios va a pelear por nosotros si nos alineamos a eso. Escuchaba esta entrevista de una psiquiatra que me gusta mucho, de unos libros que ella ha escrito sobre la mente y el cerebro, y ella decía, porque hay personas que les va bien en la vida y aprovechan las oportunidades, y porque hay personas que les va mal y no aprovechan esas oportunidades. Y ella decía, ¿es suerte? Miren lo que definió. Ella definió, ¿qué es la suerte? Donde confluyen la preparación y las oportunidades. Y realmente esa no es la suerte común que vemos de las apuestas, ¿cierto que no? Sino que ella está diciendo, no se trata de suerte, se trata de que te preparaste y como estás preparado, cuando llega la oportunidad, la puedes aprovechar porque estás alerta. ¿A quién le va a ir bien en la vida? Al que se prepara y aprovecha las oportunidades. Entonces, si tú y yo estamos alertas, conociendo a Dios en su palabra, viviendo en sus principios, cuando las oportunidades lleguen, ¿quién las va a aprovechar? Los hijos de Dios van a aprovechar las oportunidades, porque vamos a estar preparados. Sigue diciendo ella, es necesario que nosotros nos preparemos, pero que vivamos una vida equilibrada en el presente. La enfermedad número 1 de este siglo es la depresión y la ansiedad. El depresivo está atado al pasado, llorando las heridas. Ay, me dejó, se fue, me abandonó. Sí, no ha soltado el pasado. Dios quiere que nos dejemos sanar las heridas del pasado. Y los ansiosos están preocupados por el futuro. ¿Y qué iba a pasar? ¡Ay! ¿Y será que sí? ¿Y si me sale la plata? ¿Y si me llegará el contrato? ¿Y cómo vamos a terminar a fin de mes, a fin de año? La ansiedad es temor del futuro. Y ella está diciendo que esas de las dos cosas que estamos padeciendo en este tiempo. Hágala hacia el de al lado. ¿Cómo estás durmiendo? Sí, hay días que tengo insomnio por ansiedad, por preocupación, ¿sí? O a veces recordamos cosas de heridas del pasado. Pero dice Jeremías capítulo 29, verso 11, que el Señor tiene planes buenos para sus hijos. ¿Cuántos lo creen?
Diga conmigo, hay planes extraordinarios para mí este año. Yo no sé usted, pero yo tengo una expectativa maravillosa de este año. Y le quiero decir algo, me tuve que sanar del COVID, porque tenía grandes expectativas de lo que iba a ser el 2020. ¿A cuánto les pasó como a mí? ¿Sí? Y no fue un año fácil. Y yo le decía, Señor, ¿por qué tengo temor de soñar este año otra vez? Me decía el Señor, porque estás herida de lo que pasó en la temporada del COVID. Y yo le decía, Señor, pero tú eres el Dios que nos sana. Y tuve que sanar esos temores, el temor a la muerte, al encierro, a que todo se cerró, al fracaso, para volver a soñar y tener expectativas de buenos planes. Jeremías capítulo 29, verso 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Diga, Señor, tengo esperanza de que será bueno mi futuro. Recuerda entonces, si estamos anclados al pasado, no vamos a poder disfrutar el presente y tampoco nos vamos a poder llenar de esperanza de lo bueno que será el futuro. ¿De qué depende de que tu interpretación de la realidad sea positiva o negativa? ¿De qué dependerá de que yo, cuando enfrente una realidad, una circunstancia, asuma un pensamiento ganador o asuma un pensamiento perdedor? Vamos a verlo un poco. Lo primero, el sistema de creencias. Te podemos tener por el sistema de creencias que fue formado desde niños, ¿verdad? Ideas limitantes, ideas prefijadas, expectativas que no se cumplieron. Entonces, el sistema de creencias se forma en la niñez. El niño que capta todo, ¿sí? Como si él estuviera grabando. Es como si Dios le pusiera un chip vacío que él empieza a llenar. Él empieza a llenar. Y su sistema de creencias se forma por lo que escucha. ¿Cómo se habla papá y mamá? ¿Cómo se hablan entre ellos? A ver, toque a su esposo allá al lado y dice, ¿cómo nos hablamos? Nuestros hijos nos están escuchando. ¿Cómo se hablan entre ellos? ¿Cómo hablan de su hijo a otros? ¿Y cómo le hablan a su hijo? Esas tres cosas forman el sistema de creencias. Entonces, si lastimosamente nosotros crecimos en un ambiente hostil, donde había violencia o donde había escasez o donde tú no sirves para nada, tú no vas a ser nadie en la vida, ¿sí? Y las palabras negativas fueron lo que escuché, ¿sí? El radio está intoxicado. Cuando yo sea adulto, eso es lo que yo voy a repetir. Esos van a ser mis pensamientos, lo que yo rumeo, lo que yo pienso, no me va a ir bien. Somos fracasados, el dinero no alcanza. Miren, hay personas que incluso me han dicho, no, mi papá me dijo que eso no era para mí, que esa universidad era muy costosa, que ese lugar no era para mí. ¿Y qué pasa? Que eso fue una idea limitante. Dios quiere que nosotros, a través de la renovación de la mente, podamos decirle, Señor, sana ese sistema de creencias de mi casa, de mi familia, de no hay, no se alcanza, eso es muy caro. Alguien exitoso en este mundo puede creer que ser exitoso es salir de la mejor universidad y trabajar en una multinacional. Pero eso es una expectativa que tus papás pueden tener del éxito. Pero el propósito que Dios diseñó para ti es diferente. ¿Se acuerdan cuando vimos el éxito? Dios tiene un plan de éxito individual y personalizado para cada uno. El hijo de unos amigos, los dos médicos, querían que su hijo fuera médico. Y el muchacho con esa batalla, él quería ser chef. ¿Cómo les parece? Entonces esos papás frustrados porque ese muchacho se puso ahí firme a estudiar su cocina y mientras estudiaba cocina en Australia era mesero en un Starbucks y entonces los papás avergonzados, no, este muchacho, sí, es la oveja negra de la familia, ese muchacho nunca nos copió nada bueno, pero el muchacho se estaba saliendo ¿de qué? De un sistema limitante de creencias. Hoy ya tiene su restaurante con sus estrellas Michelin y todo. Triunfó porque ese era su destino. Pero nosotros tenemos que romper el sistema de creencias que nos establecieron en nuestro hogar para tener las ideas de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el futuro de los hijos de Dios? Lo segundo que te permite tener una interpretación de la realidad es tu estado de ánimo. Si te levantas enojado, vas a ver todo negativo. Ay, me levanté con el pie izquierdo. Vas a sentir que en todo te va mal. Si tú estás amargado, también no vas a tolerar ninguna situación difícil. Si te levantas con la idea
de que es un nuevo día y estás agradecido, vas a tener la actitud correcta para superar los obstáculos. Entonces, tu estado de ánimo puede llevarte a tener una mentalidad ganadora o una mentalidad perdedora, de acuerdo a eso. Romanos capítulo 8, verso 28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. ¿Cuántos lo creen? Amén. Diga conmigo: todo opera para mi bien. Dios hará que aún las cosas difíciles sean de bendición para nuestra vida. Lo tercero que hace que nosotros tengamos una distorsión en la realidad es la bioquímica. Puede ser que yo tenga alteraciones hormonales o enfermedades endocrinas. Entonces es muy importante que en esas situaciones puedas ir al médico para que puedas tener un balance y en esos momentos puedas recargarte de dosis de esperanza. Miren, momentos como el posparto, momentos como las crisis por luto, por duelo, generan un desorden en nuestro cuerpo porque estamos pasando momentos difíciles. Entonces necesitamos más recarga de esperanza, de gente que nos rodee, que nos hable bien, que vamos a salir de eso, que Dios está con nosotros. Lo cuarto, las circunstancias. Hay circunstancias difíciles, ¿cierto que sí? Hay momentos que son hostiles, que son agotantes, pero la palabra dice que en todas ellas el Señor nos da la victoria. Diga conmigo: es difícil, pero Dios ya me dio la victoria. Y entender eso nos va a ayudar a que cuando nos enfrentemos a esa circunstancia, nosotros podamos interpretar la realidad con una mentalidad positiva, con una mentalidad de reino, con una mentalidad de la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? Mira, el mundo está diciendo esto, pero ¿qué dice la Biblia? Miren, yo oigo papás aterrados con la adolescencia y dicen: uy, no, dicen que la edad terrible de la adolescencia. Y le dije: no, eso lo dice el mundo. Pero ¿qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera grande no se apartará. O sea, papá, si tú hiciste la tarea de sembrar la palabra de Dios en el corazón de tus hijos, ellos van a estar en el camino del Señor. Y ahora vamos a tener que rodearlos y bendecirlos y acompañarlos. Pero tenemos que alinearlos con lo que dice la palabra de Dios. Cuando las circunstancias no te favorecen, ¿cómo interpretas ese momento? ¿Qué sale de tu boca cuando la circunstancia es difícil? Para que sea libre. ¿Cuántos dicen: yo sí soy de mala? Yo sí estoy salado. El colmo, tanta gente que había y me tocó eso a mí. Porque recuerde, puede ser que yo estoy interpretando la realidad como algo negativo. Incluso hay personas que llegan a creer que eso es un castigo. Ay, Dios me está castigando. No, ese no es el plan de Dios para nosotros. Interpretar la realidad, aunque sea difícil, aunque sea un desierto, pero interpretar como que es algo que Dios va a permitir para mi bien, hace que yo tenga una actitud positiva. Saben que yo me estaba acordando para compartirles un pequeño testimonio. Yo estaba teniendo un trabajo muy difícil hace algunos años. Y yo recuerdo que entraba a las 6 de la mañana y tenía un receso como de 2 horas y otra vez salía en la noche hasta las 9 de la noche. Y yo estaba llorando diciéndole: Señor, esto está muy difícil, por favor. Pero yo estaba teniendo una mala actitud, amargada, frustrada, brava. Y el Señor me dijo: pero tú dices que yo siempre doy cosas buenas. La palabra dice que los planes son buenos. Pero tú no estás aceptando que esto es bueno, estás teniendo una mala actitud. Y ahí el Señor me confrontó: cambia la actitud. Empieza a preguntarme cuál es el propósito por el cual te llevé a ese lugar. Y saben que en ese momento yo me sequé las lágrimas y le dije: bueno, Señor, yo voy a bendecir ese lugar, yo voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Y allí empecé a tener el primer grupo de oración en el que nació la iglesia. Y al año el Señor me había sacado de ese trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo una actitud equivocada, cuando estoy contaminado, cuando la circunstancia me abate y solamente estoy viendo eso, pero no estoy creyendo lo que dice la palabra, yo me voy a ligar a la circunstancia. Me voy a ligar con el negativo, con el que no cree, con el que habla pésimo, que todo no alcanza, esta vida sí es dura, esto sí es difícil, no, esta montería sí está caliente y esa luz sí está cara. ¿Sí? Nos ligamos con todo lo malo que la gente habla. En cambio, cuando nosotros estamos alineados con lo que Dios quiere, aunque la circunstancia sea difícil, yo voy a hablar diferente. Que no hay, que no hubo, no, pero para mí Dios tiene. Dios guardó para mí.
Vamos a hablar diferente. ¿Y qué más hace que podamos tener una interpretación de la realidad llena de pensamientos negativos o positivos? La actitud. Ya les hablé un poquito. Y la actitud es el comportamiento que un individuo asume frente a la vida. Y nosotros deberíamos tener actitudes predeterminadas. Bueno, familia, vamos a salir de viaje. Nos vamos a preparar, porque es un viaje largo, porque se pueden presentar dificultades. Uno de los vuelos no los pueden cancelar o se puede demorar. Así que familia, nos vamos a preparar, vamos a disfrutar. Todo es parte del paseo, ¿cierto que sí? ¿Cuántos viven con esa mentalidad? Todo es parte del paseo. Se quedó la maleta, no, aproveche para que compre ropa nueva. Bueno, ay, que se pinchó la llanta, no, aprovechemos y almorcemos aquí. Estaba de viaje con mi esposo y nos encontramos un bloqueo en la vía. Y era quedarnos haciendo la cola para el bloqueo o buscamos ahí el restaurante más cerca y fuimos y conocimos un restaurante rico, almorzamos. Cuando salimos del almuerzo ya había pasado el bloqueo. Pero es la actitud que asumimos ante los momentos difíciles. Te puedes amargar porque algo no sale bien o puedes en ese momento reinventarte y disfrutar lo que está pasando. Colosenses capítulo 3, verso 23. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana. ¿Qué tal si le sonríe el de al lado? Tengo buena gana de estar aquí. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana. Como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. ¿Qué es lo que menos te gusta hacer de la casa? Un hombre me decía, mire, no me gusta lavar platos. No me gusta lavar ollas. ¿A cuánto les gusta? Entonces, si te tocó porque no tienes ayudante o estás solo, te tocó lavar loza en la casa, lavar las ollas, hazlo de buena gana. ¿A cuántos no les gusta planchar como a mí? A mí no me gusta planchar. De buena gana, listo. Te tocó trapear, te tocó hacer algo que no te gusta, hazlo de buena gana. Chicos que entraron al colegio, ¿a cuántos no les gustan las matemáticas? De buena gana. Esa va a ser mi materia favorita, de buena gana. El Señor quiere que todo lo hagas con buena actitud, ¿sí? Y me gustó mucho esto, mire, esta misma psiquiatra habla sobre algo en el cerebro que se llama la formación reticular. Eso me llamó la atención poderosamente. Dice que la formación reticular está aquí en el tallo del cerebro y hace que nosotros nos conectemos con lo que nosotros deseamos. Y un premio Nobel de Medicina dijo, lo que el corazón desea de verdad, la mente lo acaba mostrando. Qué chévere, ¿no? Se los voy a poner el ejemplo porque a mí me llamó la atención. Y dice, cuando una mujer está embarazada, cuando una mujer no está embarazada, no se da cuenta cuántas embarazadas hay alrededor. Pero cuando estamos embarazadas, miramos a todas las embarazadas. ¡Ay, qué cantidad de embarazadas igual que yo! Es decir, lo que en el momento resultó importante, la realidad que yo vivo, ¿sí? Como si fuera un pensamiento obsesivo, yo la voy a notar en todas partes. Por ejemplo, el que tuvo un accidente y está con muletas o está con un yeso, ahora ve a todos los enyesados, que antes no veía. Pero eso mismo opera para cuando tú te llenas de pensamientos positivos. O sea, tú eres el que más sonríes, el que más saludas y tú dices, ese es de los míos, ese saluda como yo. ¿Sí? O sea, tú te conectas con eso, con lo que tú se volvió importante para ti. Pero ahora imagínense el efecto contrario, ¿no? O sea, tú todo lo ves mal, todo lo ves negativo, todo es difícil, todo es harto, en ninguna parte te guardan, nadie te quiere, tú no sirves para nada. ¿Con qué te conectas? Con eso. Entonces te vuelves los malos de la cueva de Adulán, donde estaban todos los malitos de David. O sea, llegas allá a unirte con todos los que, ay, a ti también te echaron, a mí también. ¿Sí? Y me gustó mucho porque ella termina diciendo lo que tu corazón desea, es decir, lo que tus sentimientos alimentan. A mí ninguna mujer me va a querer con estos dientes chuecos. ¿Y qué tal? Te consigues una odontóloga, te arregla los dientes y ya, se casan. Pero acuérdese, es lo que yo en mi corazón estoy sintiendo, se va a conectar en mi mente y es lo que voy a encontrar. Y me gustó este otro hombre, un neurocirujano que es científico, se llama Mario Alfonso Puig, dijo, el lenguaje no solo describe la realidad, sino que además es capaz de crearla. Y la palabra lo dice, ¿cierto? Dice, llama las cosas que no son como si fueran. Esto lo dijeron los científicos, pero Dios lo dijo primero en la Biblia.
Y el hombre, este neurocirujano, dice, nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos afecta tremendamente nuestra manera de relacionarnos con el entorno. Si tú te estás hablando, yo no sirvo, yo no soy capaz, yo no lo voy a lograr, ¿sí? Eso va a impedirte que tú te desarrolles como Dios quiere en la vida. Entonces, hay una voz interior que nació desde niño, ¿se acuerdan? El sistema de creencias que hoy puede estarte limitando. Y Dios quiere que esas voces de la infancia, esa grabadora, pueda ser sanada. Dios quiere que tengamos mentalidad ganadora, que tú empieces a hablar bien de ti, que tú digas soy capaz, soy valiente, Dios está conmigo. Dice la palabra que yo soy su obra maestra. A ver, ¿cuántos se sienten orgullosos de ustedes mismos? Soy la obra maestra. ¿Saben que uno de los trabajos más fuertes es que después que te grabes te guste cómo te ves? ¿Cuántos se hacen video y lo borran 3, 4 veces? Ay, no, me veo feo. Ay, no, no me gustó. Ay, no, yo hablo mal. Y se descalifican. ¿Por qué? Porque la manera en que tú te estás viendo determina lo que tú proyectas a otros. Es muy importante. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, venimos con muchas heridas y Él quiere sanarnos de todo eso que hemos vivido. Recuerde que venimos como el pueblo de Israel, con mente de esclavitud. La Biblia dice que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, el viaje que les tocaba por el desierto no duraba más de 20 días. ¿Qué pasó que un viaje de 20 días se volvió en 40 años? Porque la mentalidad que tenían de queja, de desobediencia, de rebeldía, de terquedad, no les permitió avanzar rápido al plan que Dios tenía. Hágala hacia el lado, ¿te renuevas o te quedas? La mente nueva te permite alcanzar los niveles de bendición que Dios tiene para ti. ¿Cómo es esa mentalidad limitada o esa mentalidad de esclavo? Es negativo y terco. Quiere hacer las cosas a su manera y nadie lo saca por ahí, nadie lo saca. ¿Usted conoce un mulo terco? Dice la Biblia, no seas como el mulo, ¿cierto? Y usted le está mostrando el camino y él dice que es por ahí, se da con la cerca y se aruña con la cerca y todo, ¿no? Porque el mulo solo aprende a los golpes. El sabio aprende por el consejo. Hágale hacia el de al lado. Recibe consejo. El sabio crece por el consejo, pero el mulo, el terco, aprende a los golpes. Y es duro. Vas a llegar, sí, pero con muchos chichones. Y el Señor no quiere eso. ¿Qué más? ¿Cómo es la mentalidad limitada o esa mentalidad negativa? Es pesimista, es derrotista, ve todo lo malo. ¿Qué más? Vive sin esperanza, es rebelde. Y les quiero decir, nosotros somos rebeldes a las figuras de autoridad porque tenemos una herida de rebeldía con nuestros papás. Si no empiezas a sanar la rebeldía con papá y mamá, nunca te vas a someter a un jefe, ni a un líder, ni a un pastor, ni a un profesor. En casa tú hacías lo que tu papá y mamá decían, o ellos decían blanco y tú decías negro. Entonces necesitamos sanar eso en nuestra vida, empezar a decirle, Señor, yo quiero ser sumiso, yo quiero ser obediente, Señor. Yo quiero obedecer por amor, dice la Biblia. Ay, mamá, hice lo que tú querías y los niños se sienten como tan felices porque ellos quieren que los amen. Y la compensación es que ellos sean obedientes. Así se aprende la obediencia. ¿Qué más? ¿Cómo es esa mentalidad de esclavo? Es quejosa, es murmuradora, reniega contra Dios, emite juicios también contra Dios, no confía en Dios. Por eso es tan importante conocer quién es Dios. Y finalmente, para que tengamos nuestro tiempo especial de orar, ¿cómo es esa mentalidad ganadora? Dice Filipenses capítulo 4, verso 8. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensad. Ese es el filtro. ¿En qué vas a pensar? ¿Cómo deben ser tus pensamientos? Y dice la Biblia, lo que es lo bueno, lo que es justo, lo que es honorable, lo que es digno de alabanza. En eso vas a pensar. Si tú te das cuenta que eso no pasa ese filtro, tú deberías eliminarlo. Y dice la palabra que llevemos ese pensamiento cautivo, que se someta a la obediencia a Cristo. Tú identificas y tú dices, esto no es de Dios. A Dios no le agrada esto. Tú dices, no lo voy a hacer.
No voy a hacer lo que mi mente me está diciendo, sino que voy a tomar lo que dice la palabra. Voy a usar el reemplazo. ¿Y el reemplazo qué dice? Que no vaya y pelee con el enemigo, sino que ore por él. Y uno dice, Señor, es duro, sí. Pero luego te das cuenta lo que dice la palabra. Y hoy decía la palabra que los que traman mal contra ti, eso se les devolverá en su contra. Entonces tú no vas a tener que hacer nada, porque el Señor, que es recto, que es justo, te va a dar lo que tú mereces. Y al malo le va a dar lo que merece el malo. ¿Sí? En el tiempo de Dios. ¿Qué necesitas? Esperar con paciencia. El Señor quiere que aprendamos a pensar lo bueno, lo honesto, lo justo y lo puro. Y dice Romanos capítulo 15, verso 13, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo va a venir todo esto? ¿Cómo va a venir la paz? ¿Cómo va a venir la confianza? Porque nosotros tenemos esperanza en que tenemos un Dios que es bueno. Si nosotros desarrollamos confianza en Dios y nos llenamos de esa esperanza de que tenemos un Padre bueno, vamos a tener entonces una mentalidad positiva, vamos a tener una buena actitud, vamos a saber esperar aunque las circunstancias sean difíciles en el Señor. ¿Cuántos necesitan ser renovados hoy? Y decirle, Señor, aunque sea difícil, tú vas a traer bendición. ¿Qué tal si se pone en pie un momento y le damos las gracias al Señor y le decimos que hoy nos confronte con ese tipo de pensamientos que no están a la medida de Él para llevarnos al siguiente nivel de bendición para nosotros? Y si por un momento se coloca la mano en su corazón y la otra en la mente, la otra en la cabeza y le dice, Señor, tú sabes cuántos pensamientos equivocados y sentimientos equivocados hay aquí en mi mente y en mi corazón. Y yo te pido, Señor, en este momento que tu Santo Espíritu venga, Dios, y me revise, Señor, y me confrontes. Mi voz negativa, si me descalifico, el perfeccionismo, el control, el juicio. Yo te pido que hoy, Señor, tú vengas y cambies mi manera de verme a mí mismo, de referirme a mí mismo, aún mi manera de ver las circunstancias, Señor, difíciles. Y yo te pido que hoy, Señor, me ayudes a sanar esa voz interior que se formó desde niño, Padre. Lo que yo escuchaba en mi casa, eso no es para ti, eso no alcanza, no hay, no eres de bendición. Padre, yo te pido que en este momento, Señor, tú me sanes de toda palabra que trae a mi vida temor, menoscabo, inferioridad, dudas, complejos. Hoy, Señor, yo te rindo toda soledad, toda inferioridad, todo temor del futuro, incertidumbre. Y yo te entrego mi corazón, Señor. Sana los sentimientos de frustración, de fracaso, los momentos de pérdida, los momentos de dolor. Yo te pido, Señor, que en este momento tú me reveles cuáles son esos pensamientos limitantes que me impiden, Señor, tener la mentalidad correcta para volverme ese ganador que tú quieres para mí, Señor. Yo creo lo que dice tu palabra, que tú tienes planes de bien para mí. Son planes que auguran futuro y esperanza. Me esperan los mejores años de mi vida, Dios, porque tú estás conmigo y todo saldrá bien. Porque tú harás que todo opere para mi bien, conforme a tus riquezas en gloria. Yo hoy, Señor, quiero alinearme contigo, con lo que tú dices de mí en el cielo, que soy especial, que soy real sacerdocio, que soy linaje escogido, que soy tu obra maestra, Señor, y que tú me llevarás, Señor, a vivir en tu victoria. Gracias por tu amor, Padre. Gracias porque el que empezó la buena obra en mí la va a perfeccionar. Y yo te pido, Señor, que tú me lleves a esos caminos de bendición que tienes para mí, Padre. Y hoy en el nombre de Jesús yo suelto toda mentalidad de queja, toda mentalidad de rebeldía, toda mentalidad de desobediencia. En el nombre de Jesús, toda mentalidad de llevarle la contraria a mis papás, toda mentalidad de no escuchar el consejo, la echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús, yo hoy renuncio a toda mentalidad de rebeldía, de desobediencia, de terquedad,
de obstinación, de escasez, de pobreza, de angustia, de miedo, de temor, de escasez. Lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Yo creo hoy lo que dice la palabra, que mi Padre es el dueño del oro y de la plata. Por eso a mí y a mi familia nada nos faltará. Yo creo que el Señor hoy enternece mi corazón para que yo pueda abrazar a mis hijos, para que yo pueda amarlos, para que yo pueda bendecirlos. Y si puede levantar sus manos usted que es papá y diga: hoy, Señor, capacitas estas manos para abrazar a mis hijos, para bendecirlos, para hablarles bien, para declarar, Señor, que serán lanzados a un futuro glorioso como esas flechas que alcanzan su propósito y alcanzan su destino, que ellos llegarán más lejos de lo que yo he alcanzado, que mis hijos conquistarán las naciones, que mis hijos te servirán, Señor. Yo hoy creo por la fe, Señor, que tú me estás capacitando y me estás preparando para cosas grandes y maravillosas. Gracias, Señor, porque tienes para mí un destino glorioso y tú eres el que peleas cualquier batalla, Señor, que yo esté enfrentando este año. Tú eres el que peleas mis batallas, Señor, y voy a ver la victoria.